El tren entró chirriando en la polvorienta estación, su silbato cortando el silencio como una cuchilla. El calor brillaba sobre las vías, pero los pasajeros que descendían del vagón no traían consigo ninguna luz, solo ojos cansados, ropa cubierta de polvo y demasiados secretos guardados en dos pequeñas bolsas. Clarabel abrazó a sus hijos mientras bajaba, con una mano agarrando los dedos de la pequeña Ruthie y con la otra guiando el hombro de Natán. Su vientre, pesado por el tercer hijo, se movió bajo la fina tela de su gastado vestido. Sintió inmediatamente las escaleras, la mirada del revisor se detuvo demasiado tiempo, el ceño fruncido del portero. Ella los ignoró. Ella tenía que hacerlo. El telegrama había sido breve. Viudo, ranchero busca esposa, para poder proveer hogar. Deja de responder si estás dispuesto. Detener. No prometió amor. No mencionó amabilidad, pero ofreció algo que no había tenido desde la repentina muerte de su esposo el otoño pasado. Refugio. Clara respondió con manos temblorosas, omitiendo algunas cosas. Ella no mencionó que estaba embarazada. Ella no mencionó a sus hijos. Ella no tenía el lujo de ser completamente honesta. Ahora, mientras estaba parada en medio de la única plataforma del tren de Dry Hollow, con el sudor corriéndole por la espalda, buscó a un hombre llamado Jacob Rohr, un hombre al que nunca había visto, con el que nunca había hablado y con el que ahora estaba legalmente comprometido a casarse. Vio su primer sombrero, alto, ancho y lleno de polvo, y sus botas, que parecían más viejas que sus hijos. Se acercó lentamente, con la puerta mesurada. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo ilegible pasó por su rostro. Se detuvo a unos metros de distancia. «Tú, Clarabel». Ella asintió, obligándose a mantenerse erguida. «Sí, señor». Su mirada se dirigió a Ruthie, luego a Natán y finalmente a su redondo vientre. Una pausa, una inhalación profunda. «No me dijeron todo esto», dijo en voz baja. Clara tragó saliva. «No, no lo eras». El silencio se prolongó entre ellos, largo y tenso. Detrás de ella, la pequeña mano de Ruthie se apretó. Los ojos de Natán se dirigieron al rifle que Jacob llevaba atado a la espalda. Jacob la miró de nuevo, ojos como de piedra, pero no crueles. «¿El niño es suyo?» Clara asintió. «Sí, de mi marido. Murió el invierno pasado». Otra pausa. El viento levantó polvo alrededor de sus pies. Jacob se quedó mirando el horizonte por un momento y luego volvió a mirarla. No esperaba que vinieran niños ni más. «No esperaba estar aquí», dijo. Él asintió una vez y luego señaló el carro que estaba detrás de él. «Vamos entonces. Un largo viaje por delante». Clara parpadeó. «Todavía nos estás llevando». «Di mi palabra», dijo. «Y nunca lo he roto». Sin decir otra palabra, se giró. Clara tomó las manos de sus hijos y siguió al hombre a quien no le contó todo, pero aún así no la rechazó. Las ruedas del carro crujieron al ritmo del silencio que se extendía entre ellas. Clara se sentó en el borde del banco de madera, sus hijos acurrucados cerca mientras Jacob sostenía las lluvias a su lado, con sus ojos fijos en el angosto camino de tierra que serpenteaba a través de las áridas colinas. No había dicho ni una palabra desde que salieron de la estación. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el matorral. El polvo se adhería a las faldas de Clara y sus labios estaban agrietados por el viento seco. Natán se inclinó hacia ella y dormitó. Ruthie aferraba una muñeca de tela, con el rostro desgastado por el amor y los viajes. Clara finalmente rompió el silencio. «Es un largo camino». Jacob asintió. «Aproximadamente 2 horas si los senderos están despejados». Ella tragó saliva. «Gracias por no rechazarnos». Su mandíbula se tensó. «No me echo atrás en mis promesas, Clara, pero tampoco soy una santa. Deberías habérmelo dicho». Clara mantuvo la mirada hacia adelante. «Si lo hubiera hecho, ¿me habrías contestado?» Él no respondió. Ella miró hacia abajo, a su vientre. «No planeé quedar viuda antes de cumplir 25 años. No planeé que mi esposo muriera en un incendio. No planeé enviar cartas a desconocidos fingiendo que tenía un plan». El agarre de Jacob se hizo más fuerte sobre las riendas.
Yo planeaba vivir tranquilamente sola. El anuncio era para una ama de llaves, una acompañante, no una madre de 3 hijos. Clara se estremeció. Nunca pedí caridad. No, dijo en voz baja. Pero lo conseguirás de todos modos. Siguieron cabalgando. El silencio ahora era denso. Clara parpadeó para contener el ardor que sentía en los ojos. Su orgullo ya había sido enterrado en el santo Luis, junto a los restos quemados de la única vida que conoció. Pero justo cuando el peso de sus palabras comenzaba a asentarse demasiado profundamente, Jacob se aclaró la garganta. Niños, ¿alguna vez han visto un caballo? Clara parpadeó. Algunos de vuelta en la ciudad. Jacob emitió un gruñido muy débil. Tengo uno en el rancho, cosa vieja. Amable. Quizás les gustaría ayudarlo a alimentarlo. Clara se volvió hacia él. No hubo sonrisa, ni suavidad, solo un gesto. Les gustaría eso, dijo en voz baja. Ruthie se movió y levantó la cabeza. Mamá, ya casi llegamos. Jacob miró a la niña y luego a Clara. Solo un poquito más, cariño, dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Y cuando el sol se ponía tras las colinas y el viento se volvía más fresco, Clara se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había algo esperándola al final del camino además del juicio. Quizás no fue un error. Quizás fue un comienzo. El rancho apareció a la vista justo cuando la última luz desaparecía del cielo. Estaba situado en lo alto de un edificio bajo, enmarcado por una valla destartalada y un molino de viento que giraba lentamente con el viento refrescante. La casa era pequeña, de madera desgastada, con un techo inclinado y una única lámpara en el porche que brillaba como una estrella solitaria en la oscuridad creciente. Clara se quedó mirando mientras el carro se detenía con un crujido. Sus dedos se agarraron al banco y su corazón latía con fuerza. Aquí estaba, el lugar al que había atado su destino con tinta y silencio. Jacob bajó primero, arrojando el res sobre un poste. Mantente cerca. Aquí oscurece rápidamente. Natán saltó con entusiasmo. Sus pequeñas botas crujieron sobre la grava. Ruthie dudó hasta que Clara la bajó suavemente. Su propio cuerpo se movía más lento ahora. Cada articulación le dolía por el viaje y el peso del último periodo del embarazo. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, el frío se apoderó de sus huesos. No es el clima, sino la incertidumbre. Jacob encendió una linterna y empujó la puerta principal. No es mucho, pero está limpio. En el interior, la casa era sencilla pero ordenada. En un rincón brillaba una chimenea. En el centro de la habitación había una mesa de madera sencilla con 3 sillas. Los estantes cubrían una pared, casi todos vacíos. Sobre el fuego colgaba una tetera, todavía caliente. Jacob hizo un gesto. Hay una habitación en la parte de atrás. Se suponía que era para una esposa. No pensé que me pondrían en una cuna. Clara lo miró. No había crueldad en su tono, pero tampoco bienvenida. Puedo dormir junto al hogar, dijo en voz baja. Solo hasta que nazca el bebé. Jacob se frotó la mandíbula con la mano. Tomarás la cama. Para eso está. Ella asintió. Ruthie tiró de su vestido. Mamá, ¿podemos quedarnos aquí? Clara se arrodilló a su lado y le quitó la nieve del cuello a la niña. Por ahora, susurró. Jacob se volvió hacia la chimenea y arrojó otro leño. Tengo que trabajar temprano. Encontrarás la bomba en la parte trasera. Hay un cobertizo si necesitas leña. Luego salió al porche sin decir otra palabra. La puerta se cerró con un clic detrás de él. Clara permaneció allí rodeada de silencio. Ni miedo, ni comodidad, solo la extraña situación intermedia de sobrevivir una vida y aún no pertenecer a otra. Ella miró alrededor de la pequeña habitación. Ella podría fregar esos pisos, hervir guisado en esa olla, coser cortinas para la ventana, y tal vez si Jacob Rohr tuviera algo más que silencio y terquedad, ella podría convertir ese lugar en algo más que un refugio, podría convertirlo en un hogar. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y un viento helado que empujaba las ventanas como un espíritu inquieto. Clara se levantó temprano, con el cuerpo dolorido por haber dormido durante el embarazo, pero con sus instintos más agudos que nunca. Se vistió en silencio,
Arropó a Ruthie y Natán con mantas y salió al frío. El rancho parecía aún más solitario a la luz del día. El molino de viento rugió en lo alto. Las gallinas cloqueaban en algún lugar atrás. El humo salía perezosamente de la chimenea, como si no quisiera subir. Encontró la bomba detrás de la casa, tal como había dicho Jacob, y sacó agua con movimientos lentos y practicados. Cuando regresó a la cocina, Jacob ya estaba allí. Café en la mesa, camisa remangada y botas limpias del polvo del granero. Él no la miró mientras hablaba. Hay pan. No es fresco, pero aguanta hasta el final de la semana. Gracias, respondió Clara suavemente. Ella vertió agua en una olla de hojalata y la puso a hervir. Luego colocó la poca comida que tenía. Pan duro, una lata de frijoles, 2 manzanas que se habían ablandado en algunos lugares. Ella trabajaba sin hacer comentarios. Sus movimientos eran suficientes. Jacob bebió su café en silencio, observándola con ojos cautelosos. Cuando ella le entregó un plato, él lo aceptó con un gesto de la cabeza, no con un agradecimiento. Comieron tranquilamente. El único sonido, el leve estallido del fuego. Después de un rato, Jacob volvió a hablar. ¿Realmente caminas hasta esa estación de tren con 2 niños en esa barriga? Clara no se inmutó. No hay opción. Muchas mujeres van a hogares de beneficencia. Yo no soy una mujer común, dijo. Y mis hijos no tienen cabida en la caridad. Jacob la estudió como un hombre que sopesa algo que no comprende del todo. ¿Escribes tú mismo esa carta? Sí, eres educado. Mi difunto marido me enseñó y dijo que la mente de una mujer debe ser tan útil como sus manos. Él miró hacia otro lado. La mayoría de los hombres no piensan de esa manera. Clara juntó las manos sobre su regazo. Por eso la mayoría de los hombres se sienten solos. La mandíbula de Jacob hizo un tic-tac. Se levantó de repente y cogió su abrigo del perchero. Tengo que arreglar la valla. Las puertas del cobertizo también están sueltas. Si los niños necesitan leña, muéstreles dónde está la pila seca. Ella también se levantó. Ellos te ayudarán. Están acostumbrados a trabajar. La miró de nuevo, esta vez más tiempo, no con calidez ni con crueldad, solo tratando de comprender lo que había traído a casa. Luego salió y dejó que la puerta se cerrara suavemente detrás de él. Clara se volvió hacia el hogar, con las manos ya buscando la escoba. Él no había dicho que ella podía quedarse, pero tampoco había dicho que no podía. Y por ahora, eso fue suficiente. Clara encontró la carta 2 días después. Estaba quitando el polvo del estante de la sala de estar cuando un trozo de papel cayó de entre 2 libros de contabilidad viejos. Estaba amarillento y arrugado por haber sido leído más de una vez. La tinta estaba descolorida, pero ella reconoció su propia letra inmediatamente. Se quedó sin aliento. Era la carta, la original, la que había enviado semanas atrás, la que solo decía parte de la verdad. Se hundió en la silla junto al hogar, con la carta temblando en su mano. Recordó haberlo escrito una noche tarde, a la luz de las velas, con sus hijos durmiendo a su lado y con el estómago apretado por el hambre y la culpa. Ella no había mentido, pero tampoco le había dicho a Jacob que estaba embarazada. O que Ruthie tenía fiebre durante la noche, o que Natán todavía se despertaba llorando por el padre que apenas recordaba. La carta comenzaba con cortesía y cautela. Estimado señor Rohr, respondo humildemente a su aviso buscando una esposa. Gozo de buena salud. Soy temeroso de Dios y estoy dispuesto a trabajar. Y luego se suavizó. Perdí a mi marido el otoño pasado. Tengo 2 niños pequeños. Puedo cocinar, limpiar, remendar. No pediré mucho. Solo un techo, alimento para que sigan creciendo y una oportunidad de criarlos. ¿Verdad? Ella le había contado lo de los niños. Después de todo. Pero no el bebé, ni el vientre hinchado bajo su vestido. Esa verdad había llegado demasiado tarde al andén de la estación, sin ningún lugar a donde correr. Detrás de ella, la puerta crujió. Clara se giró sobresaltada, agarrando la carta. Jacob se quedó allí, con barro en sus botas, los hombros pesados por el trabajo de la mañana, sus ojos cayeron hacia la página que ella tenía en la mano. No sabía que lo guardabas, dijo.
Dio un paso adelante lentamente, quitándose los guantes. Lo leí 20 veces. Los labios de Clara se separaron. Entonces, ¿por qué no respondiste? Lo iba a hacer, hizo una pausa. Pero no sabía qué responderle a alguien que parecía haberlo perdido todo. Ella miró hacia abajo. No esperaba que lo hicieras. Solo esperaba que Jacob se sentara frente a ella, mirando el fuego. No esperaba ver una mujer como tú en esa estación. Esperaba desesperación. No se detuvo. ¿No qué? Ella preguntó suavemente. Él la miró a los ojos. No alguien que todavía tuviera esperanza en ella. El silencio cayó entre ellos, pero esta vez fue diferente. Ni frío, ni distante, solo tranquilidad. Jacob se inclinó hacia adelante, tomó suavemente la carta de su mano y la dobló nuevamente. Esta vez con cuidado. Escribiste pidiendo ayuda, dijo. Y llegué tarde, pero ya estoy aquí. Y por primera vez desde que bajó del tren, Clara lo creyó. La nieve cayó esa noche en sábanas suaves y silenciosas, cubriendo el rancho de blanco, como si intentara silenciar al mundo. Dentro, el fuego crepitaba constantemente mientras Ruthie y Natán jugaban cerca del hogar, colocando astillas de madera como si fueran ganado de mentira. Clara estaba sentada cerca, en el desgastado sillón de Jacob, con las manos apoyadas sobre su vientre redondeado. Entonces sucedió. El bebé pateó fuerte. Clara jadeó y su cuerpo se sacudió ligeramente. El movimiento fue más brusco de lo habitual, no el suave aleteo al que se había acostumbrado. Se quedó sin aliento y por un momento olvidó dónde estaba. Ruthie miró hacia arriba. «Mamá». Clara sonrió rápidamente para calmar a su hija. Solo el bebé diciendo hola. Natán se acercó sigilosamente y apoyó la oreja contra su vientre. «¿Está loco?». Clara rió suavemente, echándole el pelo hacia atrás. «No, cariño. Él es simplemente fuerte». Desde la puerta, Jacob observaba. No había tenido intención de quedarse allí. Había salido a buscar otra pila de leña, pero el sonido de la risa de Clara lo detuvo en seco. Había pasado mucho tiempo desde que en esta casa se oía algún sonido aparte del viento y el trabajo. Más tarde, cuando los niños ya estaban acostados, Clara se quedó de pie junto a la ventana con una taza de caldo caliente en sus manos. El bebé volvió a patear, y esta vez no ocultó sus fuerzas. Jacob estaba en la mesa, untando aceite a una novia. «¿Estás bien?», preguntó sin mirar. Clara dudó. «Está inquieto esta noche». Jacob dejó el cuero en el suelo y se acercó, parándose a su lado. La nieve presionaba suavemente contra la ventana, susurrando contra el cristal. «¿Alguna vez piensas en irte?», preguntó de repente, su voz apenas por encima del viento. Jacob frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Si hubiera dicho toda la verdad en esa carta, sobre estar embarazada, sobre los niños, ¿crees que habrías dicho que no? Él no respondió de inmediato. «No sé». Clara asintió lentamente. «Está bien. No esperaba que dijeras que sí. Solo necesitaba que alguien abriera una puerta». La mandíbula de Jacob se tensó. Y ahora ella se giró para mirarlo. «Ahora solo quiero saber si te lo he puesto más difícil. Si tenernos aquí es una carga». Su mirada bajó hacia su vientre y luego volvió a sus ojos. «He cargado con cosas más pesadas que la esperanza, Clara. Y eso es lo que trajiste». Ella parpadeó. «¿Esperanza?». Él asintió. «Y algunos desastres, pero sobre todo esperanza». Ella sonrió. «Pequeño pero real». «¿Y qué te regalo esta noche?». Se apoyó en el marco junto a ella, en voz baja. «Compañía y un motivo para volver a casa». Y en ese momento, con el bebé pateando y la nieve cayendo, Clara finalmente sintió algo más profundo que calor. Ella se sintió deseada. Los días se hicieron más largos y con ellos llegaron cambios silenciosos. Clara reparó las cortinas de la sala del frente. Ella barría el porche cada mañana antes de que Jacob se levantara. Los niños aprendieron dónde estaban escondidos los huevos en el gallinero y Jacob comenzó a dejar pequeñas cosas en la mesa sin hablar. Una manzana del pueblo, un trozo de cinta, una manta extra cuidadosamente doblada a los pies de su cama. Todavía no habían hablado del futuro,
pero el presente se estaba convirtiendo en algo vivible, casi apacible. Una tarde, Clara encontró a Jacob en el cobertizo reparando un taburete de madera roto. Llevaba las mangas arremangadas, dejando al descubierto unos antebrazos bronceados y llenos de cicatrices. Ella estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados sobre su vientre, observando. ¿Construiste este lugar tú mismo? Ella preguntó. Jacob no levantó la mirada. La mayor parte me llevó 4 años. Me equivoqué 2 veces con el techo. Ella se acercó más. Es resistente, es sencillo. Clara sonrió. Lo simple es bueno. Agarres lisos. Dejó de lijar y miró hacia arriba, con las cejas arqueadas. ¿Crees que es suficiente con lo que trajiste contigo? La sonrisa de Clara se desvaneció levemente. No traje problemas, Jacob. Traje niños y un bebé y tal vez algo de curación. Jacob se puso de pie y se secó las manos con un trapo. Lo sé. Caminó hacia la puerta, mirando el patio donde Ruthie jugaba en la tierra y Natán persiguió un pollo demasiado rápido para sus botas. Me pregunto si ves lo que yo veo cuando miras todo esto. Clara inclinó la cabeza. ¿Qué ves? Un lugar que construí sin nadie que pudiera regresar a casa. Una casa llena de silencio. Clara se puso a su lado. Y ahora veo botas junto a la puerta que no me pertenecen. Oigo risitas cuando antes oía el viento. Vengo del granero y la estufa está caliente. Entonces la miró, no más allá de ella, ni a su alrededor, sino a ella. No sé qué significa eso. Solo sé que no lo odio. Clara tragó saliva. No puedo prometerte facilidad, Jacob. Estoy demasiado cansado para fingir. Él asintió lentamente. Entonces no prometas facilidad. Solo promete que no te irás antes de que nazca el bebé. Ella tomó su mano y la apoyó sobre su vientre. No me iré a menos que me lo pidas. Su palma permaneció allí, cálida y sólida, como anclándolos a ambos. El bebé pateó suavemente debajo. Jacob susurró más para sí mismo que para ella. Tendrá un nombre. No. Clara levantó la vista. Solo si lo elegimos juntos. Y así, algo cambió. No en la casa, sino en el aire entre ellos. Todavía no era amor, sino confianza. Y eso fue lo primero que realmente construyeron juntos. La noticia corrió como la pólvora, como siempre ocurría en lugares donde las cercas eran bajas y las minas más estrechas. Para el segundo domingo después de la llegada de Clara, la gente de Dry Hollow ya murmuraba sobre la novia embarazada por correspondencia con 2 hijos que se había instalado en el rancho de Jacob Rohr. No habían visto a Jacob en la iglesia en más de 1 año. Pero esa mañana, enganchó la carreta, se abotonó su camisa más limpia y se quedó junto a la puerta con una tranquila seguridad que acalló las nerviosas protestas de Clara. No tienes que demostrarles nada, dijo, ajustándole el sombrero a Ruthie. Jacob la miró directamente a los ojos. No estoy demostrando nada. Les estoy mostrando lo que es mío. Clara parpadeó y se quedó sin aliento. No soy nada que reivindicar. Lo sé, dijo. Por eso quiero que lo vean. La campana de la iglesia sonó cuando llegaron. Las conversaciones murieron y las cabezas se giraron. La señora Abernathy jadeó tan fuerte que el propio predicador levantó la vista del púlpito. Clara mantuvo la barbilla en alto, una mano sobre la espalda de Ruthie y la otra agarrando la de Natán. Jacob bajó y la ayudó gentilmente, ofreciéndole su brazo, no por obligación, sino por algo más realista. En el interior, los bancos zumbaban con susurros. Ella lleva el de él. No, ella trajo 2 consigo. Escuché que ella venía de San Luis. Salió corriendo por algún escándalo. Clara lo oyó todo. Cada palabra era como una piedra presionada contra su columna vertebral. Ella tomó asiento al lado de Jacob, con los niños entre ellos. Su presencia era un muro y ella se apoyaba en él sin vergüenza. Después del servicio, el predicador se acercó. Su sonrisa era tensa y cautelosa. Jacob, señora, bienvenida de nuevo. Clara asintió cortésmente. Gracias. Detrás de él, algunas de las esposas del pueblo observaban, con los brazos cruzados y los labios apretados. Uno dio un paso adelante. Marta Allen, quien dirigía la panadería.
Has traído una gran sorpresa contigo, dijo mirando a Clara de arriba abajo. Traje a mis hijos, respondió Clara con calma. Y yo mismo. La mano de Jacob descansaba suavemente sobre su espalda baja. Y se quedarán mientras yo respire, dijo, en voz baja pero firme. La expresión de Marta vaciló. Bueno, los niños se portan bien. También tienen hambre de pan fresco, añadió Clara con una leve sonrisa. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Marta. Entonces, casi contra su voluntad, dijo, podría enviarles más tarde un pan a los más pequeños. Clara asintió. Gracias. De camino a casa, el viento era más suave, el cielo más despejado. Seguirán hablando, murmuró. Déjalos, respondió Jacob, mientras sepan que seguiré de pie. Y por primera vez en años, Clara no se sentía como alguien de quien la gente murmurara. Se sentía como alguien a quien valía la pena apoyarse. Los primeros dolores llegaron justo después del anochecer. Clara había estado lavando los platos mientras los niños jugaban con animales de madera tallada que Jacob había tallado junto a la chimenea. Se detuvo, con una mano en el vientre y la otra agarrando el borde de la palangana, mientras un calambre agudo la recorría. Jacob lo notó. Siempre lo hacía ahora. ¿Estás bien?, preguntó desde la mesa, dejando el tenedor. Clara asintió, respirando lentamente. Solo una opresión. Ya pasará. Pero no lo hizo. Cuando las estrellas cubrieron el cielo, ella estaba encorvada cerca del fuego, con sudor en la frente y las manos alrededor de las rodillas. Ruthie se quedó cerca, asustada. Natán fue a buscar agua sin que se lo pidieran. Jacob se movió con silenciosa urgencia. Extendió sábanas limpias sobre la cama en la habitación de atrás, avivó el fuego y se arrodilló junto a Clara con una toalla en una mano y una calma que ella no estaba segura de que él sintiera realmente. «Ya has hecho esto antes», dijo suavemente. «Sí», jadeó ella. «Pero no solo. No así». «No estás sola», dijo Jacob, apartándole el cabello húmedo de la mejilla. «Ya no». Pasaron las horas. La tormenta que había amenazado durante todo el día finalmente llegó, tronando contra el techo en oleadas. El viento aullaba a través de las grietas como viejos fantasmas. Y a pesar de todo, Clara siguió trabajando. Jacob nunca se apartó de su lado. Él le sostuvo la mano durante cada llanto, cada respiración, cada oleada de dolor. Susurró las pocas palabras que conocía. Y cuando ella pensó que también iba a entrar, él la castigó con una verdad firme. «Estás a salvo. Eres fuerte, te tengo». Al amanecer, con lágrimas en los ojos y el sudor empapando su camisa, Clara trajo al mundo un niño con la cara roja y berreando, con los puños apretados como si ya estuviera listo para pelear. Jacob lo envolvió en una sábana y se lo entregó con reverencia. Clara acunaba a su hijo, exhausta, destrozada, pero llena. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó con su voz. Jacob la miró a ella y al bebé, con una dulzura que ella jamás había visto. «No me corresponde a mí elegirlo», sonrió débilmente. «Entonces le pondré el nombre de lo que me salvó». Miró a Jacob a los ojos y susurró: «Esperanza». Afuera, la tormenta había pasado. Adentro, el fuego seguía ardiendo. Y en la casa de Jacob, ahora también suya, había comenzado una nueva vida. No solo el niño que sostenía, sino la familia que habían construido. Un respiro, un sacrificio y una promesa a la vez. La primavera llegó en los pliegues de los días tranquilos. La nieve se derritió en la tierra sedienta, el viento amainó y el color comenzó a regresar a la tierra. Primero en las flores silvestres junto a la cerca, luego en la forma en que Ruthie reía más fuerte, más libre bajo el cielo abierto. Jacob había añadido una cuna junto a la chimenea, tallada a mano. Esperanza, pequeña y perfecta, dormía dentro casi todas las tardes, envuelta en el viejo chal de Clara. Clara se sentaba en el porche, en el amanecer, con la mirada fija en las colinas, abrazada a un momento de tranquilidad que nunca supo pedir. Jacob se acercó a ella con 2 tazas de café, sin decir palabra al entregarle una. Observaron a Natán perseguir gallinas y a Ruthie recoger pétalos en un cuenco de hojalata.
He estado pensando, dijo Jacob en voz baja. Clara se volvió hacia él, inquisitiva. ¿En qué? Dudó un momento y luego dijo, nunca pediste quedarte. Simplemente lo hiciste. Ella sonrió con dulzura. Nunca me dijiste que no podía. Él asintió. Llevo 10 años en este lugar. Nunca escuché risas en la mañana. Nunca quise regresar temprano del campo. Nunca pensé en la pintura de un porche o en el olor del pan antes de la cena. Clara apretó su taza con más fuerza. Nunca he conocido a un hombre que arreglara una cuna sin que se lo pidiera. Jacob la miró con ojos firmes. Nunca he tenido a nadie que dijera en serio que mi casa es suya. El bebé se movió por dentro y dejó escapar un suave llanto. Clara se levantó, pero Jacob puso una mano sobre su muñeca. Lo tengo. Ella lo observó mientras él entraba con facilidad y acogía la esperanza en sus brazos como si siempre hubiera pertenecido a ese papel. Cuando regresó, el niño se acurrucó contra su pecho, ya dormido. Jacob se sentó nuevamente al lado de Clara, con un brazo acunando al bebé y el otro apoyado en el respaldo del banco. Viniste aquí como una carga, Clara, dijo. Al menos eso es lo que pensé. Lo sé. Pero ahora miró al bebé y luego a los niños en el patio. Eres lo que le faltaba a esta casa. Eres la historia que estaba esperando. Clara apoyó la cabeza en su hombro y dijo, eres el hombre que no sabía que necesitaba hasta que fue casi demasiado tarde. Se sentaron allí mientras el viento se movía suavemente a través de la hierba, mientras el mundo seguía girando más allá de su pequeño rincón. Habían venido del dolor, la pérdida y el silencio. Pero lo que quedó fue el amor, silencioso, ganado, real, y esta vez nadie tuvo que escribir una carta para pedirlo. Simplemente los había encontrado. Donde termina el camino. Donde pasó la tormenta.